Arrancamos Código de Noticias con una historia que los va a impactar, porque es la historia del monstruo viviendo entre nosotros, el monstruo menos esperado, un monstruo que se pintaba la cara de blanco, que se ponía una nariz colorada, por supuesto, para dar toda una imagen de bondad, de alegría, usaba pelucas, se ponía trajes de colores, iba a las fiestas infantiles y las animaba, pero no se quedaba ahí. El payaso Moncho también tenía un costado solidario, se mostraba en distintos eventos recaudando dinero, recaudando bienes para los chicos más necesitados, para los más postergados. Se mostraba en sus redes sociales. Este hombre que están viendo aquí, el Payamoncho, se mostraba con famosos, con Elegante, con el que ustedes puedan llegar a pensar, que no sabían que detrás de esta máscara, de esta nariz, de este maquillaje, se escondía un perverso como pocas veces se ha visto. ¿Qué hacía? Convocaba al famoso y le decía, mira, voy a hacer un evento benéfico este fin de semana, va a venir la gente, yo hago un show, vos aparecete, juntamos ropa, juntamos alimentos, juntamos plata y lo donamos. Todo eso ocurría, pero ¿qué ha descubierto la justicia y a qué punto ha llegado? A descubrir que este hombre, cuya verdadera identidad es Ramón Estigarribia, lo que hacía era aprovecharse de esta función para acercar niños a él, para tenerlos cerca. El Payamoncho, como se promocionaba en sus redes sociales, en videos de TikTok, en videos de YouTube, aprovechaba que, por supuesto, los adultos bajaban la guardia, pensaban que ningún mal podía hacer alguien que se dedicaba a entretener a los más chicos, y lo que hacía este hombre era abusar de los niños. No lo hizo una vez, no lo hizo dos veces, lo hizo, según entiende la justicia, a lo largo de 30 años. Siempre con su maquillaje, siempre con su nariz roja. Hubo muchas denuncias que se fueron acumulando contra el Payamoncho, hasta que el Payamoncho, que se movía principalmente por la zona de Espeleta, llegó a juicio oral. En ese juicio oral, que acaba de terminar, fue condenado a ni más ni menos que 13 años de cárcel. ¿Por qué? Por violar a 3 chiquitos, por abusar sexualmente de 3 menores de edad. Usted dirá, bueno, podemos estar tranquilos, esta historia ha concluido, se generó un daño enorme, un daño que acompañará a las 3 víctimas durante toda su vida, pero esto ya está cerrado. La respuesta es desoladora. ¿Por qué? Porque hay más víctimas. Una de ellas está aquí con nosotros, va a estar hablando hoy en Código de Noticias. Nos va a contar su experiencia, que todavía no ha recibido ningún tipo de condena contra el Payamoncho. En el juicio oral que se hizo, que vamos a repasar junto con esta víctima que estuvo muy cerca del debate, que habló, que estuvo en contacto con las víctimas, lo que quedó en evidencia es que a lo largo de 30 años de abusos, este pervertido violó a muchos más menores, a menores que no se animaron a contarlo en su momento, a menores que no pudieron contarlo, porque ustedes saben que las víctimas no hablan cuando quieren, sino cuando pueden, cuando lo logran. Víctimas que recién ahora están empezando a mostrarse. Aquí les vamos a mostrar un relato del horror. Este es del juicio oral, el otro lo vamos a tener acá en vivo porque Cristian, víctima del Payamoncho, va a estar hablando con nosotros. Pero en el juicio se revelaron historias como esta. Un joven que contaba, yo tenía 6 años, él me llevó a su habitación, puso Bob Esponja en la tele, Bob Esponja, esa figura de dibujitos animados que obviamente no tiene ninguna maldad y que atrae a los más chiquitos, puso a Bob Esponja, me hizo acostar. Luego me pidió que jugara un juego con él y comenzó a tocarme. Esto para una víctima es muy difícil de procesar, llegar al punto de darse cuenta de que ese tocarme, ese juego, era un abuso sexual, era el comienzo de quizás una violación. Cosas que se tapaban con amenazas, con pedidos como este. Por favor, no vayas a contarle a nadie lo que pasó. A veces
era un pedido, a veces era un ruego, otras veces era una amenaza. Mirá que si hablas vas a tener consecuencias o tu familia las puede llegar a tener. ¿Qué hacía? Como les decía, el payamoncho organizaba los eventos solidarios. ¿Para qué? Para que se generara una confianza en su figura, para que los adultos, como nosotros, como ustedes, acercaran a sus hijos al evento, para que hubiera chicos vulnerables atraídos por la situación, chicos vulnerables a los cuales Ramón Estigarribia decía ayudar. Tráiganlos a los chicos, que estén cerca mío, les vamos a regalar una pelota, les vamos a conseguir un juguete, les vamos a dar la ropita que tanto necesitan. ¿Y qué hacía el payamoncho? Según ha demostrado la justicia, según ha empezado a descorrer este velo la justicia y las víctimas, lo que hacía era aprovecharse de estas situaciones para cometer el delito más aberrante que hay en el Código Penal, violar a un menor de edad, meterlo a un menor de edad en un túnel oscuro del cual muchas veces nunca sale, nunca puede llegar a contarlo, como va a hacer Cristian hoy aquí en este programa. Va a estar contando su propia experiencia. Piensen que han transcurrido 30 años. En 30 años las víctimas se fueron acumulando. No todas pudieron hablar. Algunos no pudieron hacerlo nunca públicamente. Lo han hecho entre sus allegados, en sus íntimos, en tratamientos psicológicos. Algunos llegaron tarde a la justicia, porque por si fuera poco, tanto horror, esto que estamos viendo aquí, 30 años de abusos, lo que corre todavía en la Argentina de manera totalmente injusta es una ley de prescripción de los delitos. Pasado determinado plazo, no se puede llegar a juzgar y mucho menos a condenar a alguien por más que haya cometido el delito. ¿Qué pasa? La justicia dice no, denunciaste demasiado tarde, ya pasó el tiempo, ya zafó. Pero claro, el drama sigue existiendo, la ley ha cambiado, pero nunca es retroactiva. Estamos hablando de cosas que empezaron a pasar hace 30 años, que llegan hasta hoy, y que llegan incluso con las nuevas tecnologías, con el TikTok, porque este monstruo, y perdonen si me quedo corto con la definición, se mostraba en redes sociales, se mostraba de esta manera, con miles de seguidores, acumulando los me gusta, mostrando fotos de niños. Estamos limitados para exhibir el horror de este hombre y de su cuenta porque aparecen muchos chiquitos. Obviamente no queremos mostrarlos. Son chiquitos que nada tienen que ver con esto, pero que él usaba como una forma de validación. Fíjense, el payamoncho, las cruzadas del paya, vende en su red social. Estas cruzadas eran estas acciones supuestamente solidarias donde él buscaba acercar las víctimas. Trabajo solidario, somos las cruzadas del paya, dice con un emoticón este hombre que aquí se muestra con elegante. Por supuesto, elegante no tiene absolutamente nada que ver. Elegante no sabía que este era un monstruo, pero suele ocurrirles a los famosos que se les acerca una persona que tiene un aura de bondad, que tiene antecedentes donde ha hecho distintos eventos y le dice, mirá, estoy haciendo una movida por los pibitos, por los chiquitos que no tienen nada. ¿Te sacás una foto conmigo? Y sí, obvio. No tiene cómo saberlo, pero lo que les queremos mostrar, y les decimos que en esta cuenta de TikTok hay decenas de famosos usados por este monstruo, es que se valía de cualquier herramienta el payamoncho para mostrarse como alguien creíble, alguien confiable, alguien que era digno de que le acercaran a sus hijos. Aquí aparece con Rodrigo Tapari, aquí aparece con el Pepo, ¿sí? Saludos del Pepo para un chico. Obvio, al Pepo, más allá de lo que el Pepo pueda haber hecho en su vida privada, ustedes saben que murieron 2 de sus músicos en un accidente por el que se los responsabilizó, sigue con su carrera musical y le han pedido, che, ¿te grabás un videíto para promover las acciones del payamoncho? Por supuesto que lo ha hecho. Lo mismo Rodrigo Tapari, lo mismo Abel Pintos. Siempre destacándoles lo siguiente. Abel Pintos es una víctima más del payamoncho, una víctima en el sentido de haber sido estafado, engañado en su buena fe. Alguien le dijo a Abel Pintos,
figura internacional, orgullo de los argentinos. Che, hay un tipo, el Payamoncho, que junta cosas para los chicos que no tienen nada, que junta plata, que hace eventos, la gente va a comprar rifas, le compra entradas. ¿No haces un videito para promocionarlo? Obvio, dijo Abel Pintos. ¿Miren la monstruosidad de este? Insisto, no lo quiero calificar porque entro en las malas palabras, pero la monstruosidad de utilizar a gente que de buena fe pone su imagen, su trayectoria, para que él supuestamente recaudara fondos y lo que hacía en realidad era violar a chiquitos. Acompáñennos ahora con todo el equipo de Código de Noticias a hablar con una de las víctimas de el Payamoncho, de este hombre Estigarribia, que ha sido condenado, insisto, a 13 años de cárcel. Estamos aquí con todo el equipo, con Cecilia Di Lodovico, con Lucía Baldi, con Javier Díaz, por supuesto, y nos acompaña Cristian, aquí en el extremo de la mesa. Recordemos que ha sido la víctima fiscal había pedido 20 años de prisión y le aplicaron 13. Ella fue por más. La fiscal fue por fiscal de juicio. Fue por más. El lunes se van a conocer, obviamente, los fundamentos de esta condena, ¿no? Por ahora sabemos el monto de la pena. Lo que dice Javier es, necesitamos conocer los fundamentos. ¿Por qué la justicia entendió que eran creíbles las acusaciones contra Ramón Estigarribia? Lo condenaron por 3 hechos, 3 abusos contra menores. Pero aquí está Cristian, que no está englobado en estos hechos. Cristian es otra víctima, nos va a contar ahora su historia y también nos va a contar cuál es la trayectoria judicial de su denuncia. Cristian, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, mi hecho ocurrió cuando él no se dedicaba a ser payaso, ONG ni nada por el estilo. Yo era amigo del hermano y siempre iba a la casa a jugar, comía ahí, o sea, cenaba o almorzaba o desayunaba. ¿A qué edad, Cristian? ¿Qué edad tenías vos? Entre 12, 15, igual yo iba de chico ya y prácticamente conozco todo la casa. Iba de chico prácticamente, me crié ahí también. Esto pasó cuando tenía entre 12 y 15 años más o menos. Un día fui a jugar un día de lluvia, no me acuerdo qué año fue ni el día, pero me acuerdo que era un día de lluvia. Golpeó la mano, llamo por el nombre del hermano y sale él. Abre la puerta de entrada y me dice, pasá de entrada que mi hermano está en la pieza matrimonial, digamos, de mi madre, dice. Y yo cuando ingreso, abro el portón, me hace pasar y me hace sacar las zapatillas para no ensuciar. Entonces en ese momento, bueno, estábamos en el living, después en la cocina. Después me hace pasar a la pieza donde él comparte con el hermano, o sea, mi amigo. Cuando ingreso, bueno, él, como vos estabas contando, pone la televisión. Me hace acostar, me acuesto en la cama, él se acuesta al lado mío, como diciendo, haciendo cucharita, como se dice, ¿no? Se sentó al lado mío, de espalda, y nada, no me acuerdo qué puso, pero puso algo en la tele, estábamos mirando, y nunca se me había insinuado ni nada, nunca había pasado nada, hasta ese momento que me pasó. Se me acercó, y cuando siento algo y me doy vuelta, giro para atrás, y veo su miembro. Le digo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y me dice, no te va a pasar nada, no te hagas drama. Dice, con el pantalón puesto, si no. Y digo, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? Digo, yo me quiero ir, me fui. Y cuando atino a salir, me dice, por favor, no digas nada, no le cuentes a nadie. Y ahí me quedé en shock con eso, y después cuando lo conté, nadie me creyó, y bueno, pasó lo que pasó. ¿Y por qué nadie te creyó, Cristian? No sé, la verdad no tengo idea. No, pero digo, pienso en esto. ¿No te creyeron porque él era una figura querida, respetada, insospechable, digamos? Por eso no pasó mucho antes. Es que, ¿quién va a pensar que alguien va a hacer eso? O sea, el chabón se mostraba bueno, porque él iba a iglesias. Yo siempre lo vi con chicos, porque íbamos a una iglesia con él, llevaba a los chicos a jugar la pelota, en una camionetita. Y Cristian, perdón, ¿a quién fue la primera persona a la que le pudiste contar esto? A mi familia. ¿Y tu familia no te creyó? Vecinos, sí, no. ¿Y en la iglesia lo contaste? En la iglesia que estaba él lo echaron. Porque algo supieron, no se enteraron y lo echaron. Es una iglesia ahí de Quilmes. Pero quedó todo encerrado, no es que empezaron a hablar del tema. No, quedó todo ahí en la nada. ¿En qué año hubo fue eso? Antes de la primera denuncia por el caso que ahora a él lo condenaba por una sola denuncia, que es la de Damián. Sí. Y nosotros somos como testigos, atestiguando como que él hace 30 años viene haciendo los abusos. Claro.
Bueno, a él lo echaron de la iglesia porque habrán enterado algo, no sé. Pero vos saliste de esa casa, Sí. choqueado. ¿Qué pasó inmediatamente con tu amigo? Porque era el hermano, tu amigo. ¿Vos le contaste al hermano de él? No, al hermano no. Pero más o menos sabían porque el hermano le decía Michael Jackson. O sea, por algo. Claro. Decía Michael Jackson. El hermano Él le se enojaba, decía- sí, cuando le decías eso se enojaba y te quería pegar. O sea, claramente sabía. Sí, se sabía algo. Y desde el momento del hecho hasta que vos te animás a hablar con tu familia, ¿cuánto tiempo pasa? Y 3, 4 años por ahí. ¿A vos te costó 5, poder sí. hablar de esto? Porque vos decís, me pasó cuando yo estaba entre la infancia y la adolescencia, tardaste 3, 4 años en poder, Sí. obviamente, llevarlo a un relato, planteárselo a un adulto, Sí. y no te creyeron porque él era una persona querida, porque él daba una imagen por de... el entorno, digamos, ¿no? Él se dedica a esto hace 5 años, se dedicaba a ser payaso, ONG y todo eso. Hay casos anteriores, parientes de él. Debe haber entre 10 y 15 casos mínimo. Pero ¿cómo llegó con esta situación que, bueno, es algo que se hablaba, que lo sabía la familia, a ser, digamos, una persona que tenía contacto con chicos y nadie decía nada? ¿Cómo llega él y cómo lo veías vos? Yo no me animaba, o sea, yo lo cruzaba siempre en los trenes, porque él trabajaba en los trenes y lo cruzaba siempre en los vagones. ¿Era vendedor? ¿Él? No, él trabajaba en los trenes, en los trenes argentinos. En la denuncia hay que hacía abusos en las garitas, porque él era seguridad también. Claro. Contanos un Argentina. poco de eso, Cristian, porque es una historia que nosotros vamos conociendo Sí. de a poco, que está saliendo a la luz ahora. Vos fuiste muy valiente al ir a declarar al juicio. ¿Qué se conoce en cuanto a los otros abusos? No aquellos por los que fue condenado, pero ¿qué episodios protagonizaba? Tengo un allegado mío que le pasó casi lo similar a lo mío, que ahora va también a testificar y a denunciar. Y yo también quiero que me tomen mi denuncia y se abra una causa. Por mí y 2 allegados míos, que uno fue carnalmente abusado por él. Abusado. Sí. ¿A vos te hicieron una pericia psicológica además? No, No porque no llegó a juicio tu caso. Claro. no. El A mío ver. prescribió porque pasó hace muchos años. Claro. Claro, es pero un vas a tema. salir como testigo. Sí. No, pero digo, la pericia psicológica, digo, en base a tu trauma. Porque esto, ¿vos qué edad tenés hoy? Y 35. 35. Y esto fue entre los 12 y los 13 Sí. años. O sea, pasar más de 15 años y todavía esto lo Sí, tenés muy yo- presente. Como mi caso, entre los casos de los que fueron víctimas, que fueron abusados carnalmente, yo salgo por ello a hablar. Que Claro. ellos quedan psicológicamente mal, van a llevar eso toda su vida. Y las situaciones de estos allegados tuyos, obviamente no los vamos a identificar, pero vos estás hablando de los accedió carnalmente, lo que comúnmente la gente llama violación, Sí. completa, propiamente dicha. ¿Dónde ocurrieron? ¿También en su casa o en otros Sí, en su ámbitos? casa. Varios hechos fueron concretamente lo mismo casi. Él se manejaba así, el modus operandi que tenía, te llevaba a McDonald's, te compraba algo, te enseñaba a manejar moto, o de algún momento te atraía y hasta que Y entra en ahora, confianza y ahí... Entiendo que es algo que suelen hacerlo, va a poder decir una especialista, este tipo de personas con patologías que construyen una imagen Sí. y una pantalla para poder justamente acercarse a los niños, a los menores de edad, a los jóvenes. ¿Qué te pasaba vos cuando veías a este hombre trabajando en ONGs, en contacto con menores Yo de cuando edad? me enteré, gracias a Beatriz Benítez, que ella fue la que inició todo esto. Sí, la que para ayudó al denunciante. Para que lo ayudó a denunciar al chico, al primer denunciante. Pero antes de eso había una denuncia, pero quedó en la nada porque se ve que un chico que se hizo militar, creo, algo así, había antes una denuncia de todo O esto. sea, hubo una Después quedó en la primera nada, denuncia, quedó en la nada la denuncia. pero quedó en la nada porque la víctima no la sostuvo, porque inició una carrera militar. No, O a veces ocurre. algo raro pasó en esa denuncia. ¿Vos crees que alguien lo protegió de alguna manera? Tiene varios hermanos policías. Claro, porque es sorprendente cómo él fue dejando víctimas a lo largo de los años sin tener ninguna consecuencia y llegar ahora a esta condena ¿cuánto tiempo después? Y Eso es Sí, inexplicable. pero puede ser también el miedo, ¿no? Es muy difícil como víctima animarse Yo a no estoy hablar. muy conforme con los años que le dieron porque abusó más de 10, 15 Claro. chicos, o sea... ¿Recibías amenazas por parte de él? No. No tuviste más Recibí amenaza contacto. por un hermano cuando salí en televisión. Cuando habló de esto en Sí. televisión. Cuando ¿Tu yo hermano? hablé- Sí, no, El yo hermano de recibí él. amenaza.
¿Vos recibiste una amenaza? Por un hermano de él cuando yo salí en televisión. El que ¿Qué le te decía había Michael dicho? Jackson. ¿Me amenazó? ¿El mismo que le decía Michael Jackson u otro? No, él, otro. Cristian, vos decías, tiene familiares policías, tiene hermanos policías. Sí. Porque, juntando un poco lo que bien marcaba Lucía es, bueno, a veces hay miedo a denunciar, lo que marcaba Cecilia, puede haber un elemento de poder. Lo que estamos viendo es que en este caso de este payaso confluyen situaciones diferentes. Que tenga familiares policías muchas veces, sabemos lamentablemente, con Javier Díaz lo hemos visto millones de veces, que frenan, duermen la denuncia, en la comisaría miran para otro lado, porque son la familia policial que es más grande que cualquier familia. ¿Cómo es el caso en cuanto a denunciantes que no hayan sido escuchados? ¿Qué es lo que vos conocés? Algunos nos animan, yo hablé con algunos y no se quieren animar. No quieren que los padres sepan ni nada. Pero yo sé que hay más de 10, 15 casos y en los últimos 5 años habrá, seguro, estoy re seguro que hay más víctimas. ¿Y a él lo veías, vos lo volviste a ver años posteriores? ¿Te lo cruzabas? ¿Qué pasaba? Antes de que esté preso, sí, también. Y te lo cruzabas en la calle. ¿Y qué pasaba en vos, adentro tuyo, cuando lo veías? Lo saludaba, pero hasta ahí con asco. Sí, ¿sabes? Me hace acordar mucho el caso de Grassi, del padre Grassi, de Julio Grassi, que también tenía esta característica que, a ver, según los psicólogos que lo analizaron, que pasa con la mayoría de los abusadores también de chicos, que se acercan a un ambiente donde hay chicos para tenerlos, digamos, a mano, ¿no? Para tenerlos cerca. Y es extraño que ellos llevan una fachada hacia el exterior de esto de bondad, bueno, hacia trabajo solidario. Pero igualmente a mí me sigue llamando la atención que no se quebró hasta ahora esa apariencia, y además que la justicia le haya dado 13 años. No sé si en el juicio se abrió la posibilidad de que hayan más denuncias y poder jugarlo por otros casos. Pero perdón, vuelvo a insistir. La condena es por un solo caso. Por eso. Sí. Entonces le aplicaron 13 años por un caso. Sí, ahí son Si distintos hubieran episodios. sido más comprobables, tal vez la pena entonces sería mucho Podría más ir grande. más alta. Pero la fiscal, aún con un solo caso, pidió 20 años. O sea, la fiscal Calviño pide 20 por un solo caso, Por por un ese solo caso. caso. Sí hay 6 denuncias. Claro. Sí, pero está 3 de está ellos son abierta. parientes. Que no ¿Sabés avanzaron. Si se abrió la posibilidad del juicio, abrió la posibilidad el tribunal de decir, pueden venir más víctimas a Sí, contar, en el juicio seguir oral investigando? se nos dio la posibilidad de poder abrir causa de los que fuimos Los que a declarar. testificaron. Sí, los Claro. que testificamos. Ah, bien. Estamos en este momento en comunicación con Alicia Crosa, que es una perito, psicóloga, que ha estado en contacto cara a cara con los peores asesinos de la Argentina. Ha estado cara a cara con Barreda, ha estado cara a cara con Robledo Puch, y que tiene mucho para aportarnos con su mirada especialista sobre lo que es un hombre como el Paya Moncho, estas personas que se acercan a los menores, que fingen ser bondadosos, ser amables, ser cariñosos con los chicos y que esconden violadores. Alicia, muy buenas tardes, gracias por comunicarte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo estaba mirando el programa y realmente me sentí muy tentada a acercarles mi opinión, porque me ha tocado trabajar y sigo trabajando todavía en consultorio con algunos casos de esta naturaleza, de gente que ha estado sometida desde su más tierna infancia a una experiencia como es una experiencia terrible, demoledora como es esta, ¿no? Es un pasaje no veloz, es un pasaje meteórico de la infancia a una adultez no elegida aún, cuando todavía no hay una estructura psicológica y psicosexual para entender esa concupiscencia, que es la concupiscencia del otro, no es la concupiscencia de la víctima. Es ¿no? la forma Entonces, de entender la sexualidad del abusador, que claro, traspolada a la figura de un niño que no tiene cómo comprender lo que está ocurriendo. Con lo cual eso deja un residuo psicológico muy lesivo, muy dañoso, y que es, me voy a permitir decirlo, es irremontable. Siempre va a dejar alguna huella y va a tener consecuencias, por ejemplo, en los trastornos de elección del objeto sexual en la vida adulta, o por ejemplo, en las relaciones heterosexuales, diferentes tipos de trastornos, como la dispareumia y otro tipo de problemáticas que, analizadas luego a fondo en una entrevista psicológica,
cuando se hace la anamnesis, uno se da cuenta realmente y ayuda a la víctima, al paciente, en este caso que consulta por esta problemática, a que pueda referir o buscar en el fondo de su memoria más remota la experiencia traumática que tuvo que ver con esto. Lo que pasó. Cristian, tomando lo que dice Alicia Crosa, que es una especialista en mentes criminales y en tratar a víctimas, ¿vos sentís que lo que te hizo el payamoncho te marcó de alguna manera, te dejó una huella y en tal caso, Sí, qué huella por te dejó? ese proceso, por eso sí te marca, cualquier persona marcaría. ¿En qué Pasar por situaciones ese- lo sentís, Cristian? Eh, A la hora de vincularte, en la desconfianza, en el miedo. sí, antes era más dado, más, digamos, más... Más confiado. Más más extrovertido. Sí, Extrovertido. Y ahora sos muy para muy adentro. callado, Y muy... Cristian, callado. igual de todos modos estás acá contando el caso. Sí. ¿Cómo te ayuda a vos también esto de estar hoy diciéndole a todo el mundo lo que te pasó? ¿Y por qué, no? ¿Por qué también lo... Me qué te ayuda y me da moviliza? fuerza por las víctimas que hay y lo hago por ello, para que salgan, si hay más casos, que se animen a denunciar y que no tengan miedo, porque no tiene que salir. Yo sé que en 7 años sale. Sí, obvio, con una condena de 13 años, Sí. con buena Baja. conducta, en algún momento puede llegar Salvo a salir. que aparezcan nuevas víctimas, que la causa no esté prescripta. A ver, Cristian, aprovechando que está Alicia allí, vos no hiciste nunca un tratamiento psicológico. No. ¿Qué le preguntarías? ¿O qué consejo le pedirías? No consejo, digo, pero digo, algo que vos tenés adentro y nunca tal vez lo contaste, nunca te salió a decirle, aprovechar que ella es psicóloga. Y de mi perspectiva, no sé, yo creo que... Algo que te pasa todos los días cuando te levantás, cuando caminás por la calle. No, yo me siento seguro de mí mismo hoy en día, por todo el proceso que pasamos con esto. Yo lo hago, ya como te digo, por las otras víctimas que sí, psicológicamente no quedan bien, Ajá. por el, digamos, la situación que pasaron. Es importante lo que marca Cristian porque, digamos, la justicia tiene una acción reparadora entonces. Digo, para vos fue un alivio poder hablar con la justicia, poder contar lo que te pasó. Creo que con las otras víctimas el Estado no le ayudó, digamos, psicológicamente poniéndole un psicólogo o algo. Claro, no hubo asistencia. Ni siquiera tuvimos abogada, la abogada desapareció. Claro, que fue en teníamos. la fiscalía. O sea que tenía el chico el primer denunciante. Claro. O sea, directamente lo manejó la fiscal. Y ahora, Cristian, vos tenés contacto con el resto de las víctimas, entiendo que Sí. sí. ¿Y qué hablan entre ustedes? ¿Se sienten contenidos más allá de lo que estás contando ahora? No. ¿Qué pasos a seguir? La única están contención evaluando? que tiene el primer denunciante es Beatriz, que le ayudó a denunciar, y ella, como es cristiana y se maneja en ese ámbito, ella tiene mucha paciencia y... Sí, bueno, entiendo que Beatriz también le dijo al denunciante que era importante por las víctimas que todavía Sí, no se sí. habían animado a hablar, ¿no? Que es lo fundamental quizás en la denuncia, que por supuesto llega cuando uno puede hablar, eso sí es importante. Sí, gracias a destacarlo. ellas se animaron, me animé yo y otras personas. ¿Y a vos qué te dio confianza para lograr hablar? Digo, sabemos que Cuando me se habla enteré, cuando se puede. cuando me enteré que pasó con dos familiares míos, Chiquitos. sí, cuando eran chicos. ¿Sentiste Digo- culpa vos? Perdón. Sí, Sí. culpa tengo, porque si a mí me hubiesen creído el relato que dio, lo que dije, no hubiese pasado. Pero no fue tu culpa, fue No, los no sé, mayores. sé que no es mi culpa, pero ¿Pero sentís culpa? sí, porque yo no seguí hablando y dejé Ahí el tema está. Alicia, este es un punto. Por Muy ejemplo, importante. el sentir culpa. Y es víctima, ¿no? Bueno, ese es el mecanismo típico por el cual se dan siempre estos hechos. Imagínense ustedes, un menor que no tiene previsto, por ejemplo, qué es lo que el adulto lo va a agredir en sus partes íntimas, pero que además todavía, según la edad de curso que haya estado cursando en ese momento, no tiene generado en su psiquismo las estructuras que validan la psicosexualidad. O sea, sabe que es varón, que tiene un pitito, sabe que es una nena, que tiene otra cosita, que no es el pitito del varón, o sea, hablando en criollo esta situación. Pero lo que no sabe es que el adulto, o un adulto cualquiera, un cercano, va a ir a tomar esas partes íntimas para beneficio y goce del otro. Claro. ¿No? Esto es lo lesivo del asunto, porque además siente culpa como de que le ha permitido tocar sus partes pudentes
más allá de lo que la cultura tiene marcado respecto de la preservación de los órganos genitales de cada quien hasta una edad determinada, en que empieza la concupiscencia, la necesidad de contacto con el otro, y entonces realmente ahí hay un desarrollo psicosexual porque hay un inicio. Pero hay un inicio escogido, elegido. Sí, sí, Esto es la voluntad, absolutamente traumático. Y quiero que esto lo sepa la gente que nos está oyendo, que a quien le pasa o le ha pasado una situación de esta naturaleza, en su vida adulta, si ha llegado a tener algún trastorno en la comunicación psicosexual con su partener o en su desarrollo individual psicosexual, es a consecuencia de estas situaciones traumáticas infantiles que no han podido ser procesadas e interpretadas dentro del contexto de lo normal. Claro. Alicia, también el abusador suele no reforzar este sentimiento de culpa con una típica frase que dice, vos me provocaste. Bueno, sí, eso también ocurre, con lo cual la culpa, por supuesto, porque el niño que es tocado, que es abusado, la niña que es tocada, que es abusada, en un momento en que no tiene autodefensa, o como el caso de este juez que dijo de que no había violación cuando hay oscuridad, o sea, cuando la criatura no puede ver el miembro del varón que la está agrediendo. O sea, estas barbaridades que se han dado culturalmente en los últimos tiempos, al servicio de comprender estas anormalidades, esto realmente hay que ponerle un límite y hay que tener una actitud cortante, terminante con todo esto. Seguro. Terminante. O sea, se debe enseñar en los colegios, que no se enseña, y si se enseña indebidamente, que es patrimonio absolutamente privado y reservado su genitalidad. El niño tiene que defender su genitalidad como defiende, qué sé yo, no sé, la vista de pronto, y también, el oído. perdón, para que con la educación sexual puedan tener herramientas para entender y dirimir qué está bien y qué está mal, qué puede hacer un adulto con uno y qué no, ¿no? Me parece que es fundamental, sobre todo con menores de edad, ¿no, Alicia? Pero mira, yo tengo 58 años de profesión y realmente sigo viendo en las experiencias, en las entrevistas, en el consultorio, cuando uno empieza a hacer la anamnesis y empieza a hacer el ayuntamiento de los datos y las síntesis sobre los síntomas y los trastornos previos, buscando ver de por dónde viene la sintomatología que presenta en el hoy ese individuo, uno siempre encuentra que ha habido en lo pragmático o en lo imaginario una situación psicosexual anómala. Claro. Y lo voy a aclarar. En la práctica, bueno, como el caso de este joven, a quien aprovecho, por supuesto, para saludarlo a partir de esto, ¿no? O sea, hay que aclarar, Alicia, que la educación sexual integral es obligatoria en Argentina. Sí, Desde pero habría 2006. que ver cómo se da, Además, también la pubertad, que en este momento está demasiado estallada, con una precipitación en el inicio de las relaciones sexuales, por lo general, estas experiencias tienen o han tenido que ver con alguna situación no debida o de abuso concretamente, o de haber estado arrimado a una experiencia sexual que no la pudo procesar. Esto es un tema que realmente hay que dedicarle la importancia que esto tiene. Seguro, Alicia. Y que todo el mundo sepa que si ha tenido una experiencia de esta naturaleza, debe tratarla, debe hablarla en psicoterapia, debe encontrar, porque ¿qué pasa? Esto se encapsula. Claro. Se encapsula bajo 5 llaves. Seguro, ¿no es cierto? Alicia, y sabemos bien, y por haberte escuchado tantas veces, y desde ya te agradezco estos minutos que nos has dedicado, que hablar es sanador, que Por supuesto. la justicia también lo puede ser. Alicia, Todo adulto, perdón, cierro con Sí, esto. dale. Todo adulto que tiene algún trastorno en la psicosexualidad, en la práctica actual de adulto, tiene que rebuscar que haya habido un antecedente en el cual pudo haber pasado algo o pudo haber interpretado algo anómalo, pudo habérselo imaginado y no era así. Pero eso está incidiendo en la psicosexualidad del adulto hoy día. eso del pasado en el presente. Alicia Grosa, muchísimas gracias por el tiempo que nos has regalado a Código de Noticias. Te volveremos a Un llamar. abrazo cordial. Abrazo Un abrazo grande. Por supuesto, siempre los temas que hablamos con Alicia son muy dolorosos. Cristian, es doloroso escucharte a vos, pero destacamos tu valentía, la importancia de que vos hayas hablado ante la justicia y que hables acá para animar a aquellos que pueden haber sido víctimas y no se animan o no pueden a hablar.
Para cerrar, yo te quería preguntar un poco, ¿qué sentiste vos durante estos últimos años donde vos recordabas lo que Ramón Estigarribia te había hecho a vos y lo veías en las redes sociales, abrazado con Elegante, pidiéndole un video a Abel Pinto, digo, mostrándose como si fuera lo que no es, disfrazando ese monstruo que tiene y mostrándose como alguien benefactor de los niños? ¿Vos qué sentiste todo este tiempo? Y yo no estaba enterado de lo que hacía él cuando apareció Beatriz y me contactó para saber si me pasó lo mismo y bueno, y ahí me enteré que hacía eso. Empecé a entrar a redes, todo, y ahí... ¿Te indignó? Me golpeó bastante, obvio. Por supuesto. Y más por lo que me enteré de los familiares míos. Muy bien. Cristian, muchísimas gracias por gracias a haber usted. estado con nosotros.